Muchos escépticos me dicen constantemente que no hay ninguna enseñanza de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Como cristiano, cuando escucho esto, simplemente pongo mis ojos en blanco. Decir que la Trinidad no está en la Biblia es como decir que tu carro no tiene motor. Solo ábrelo y lo verás allí. Así que en este video voy a resaltar lo obvio que es y refutaré las objeciones de que la Trinidad no está en el Nuevo Testamento. La objeción más grande que he escuchado de los unitarios es que la Biblia nunca menciona la palabra Trinidad. Bueno, la Biblia no menciona la palabra omnipresente tampoco, pero nadie nunca asevera que la Biblia dice que Dios no lo es. La Biblia nunca dice la palabra omnisciencia, pero nadie dice que eso significa que la Biblia dice que Dios no lo sabe todo. La Biblia nunca menciona la palabra unitario, pero eso ciertamente no detiene a los escépticos de pensar que Dios es un ser unitario. Estas palabras fueron hechas en una fecha tardía para describir un concepto en la Biblia. Del mismo modo, solo porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, no significa que no esté en la enseñanza de ella. Hay un claro entendimiento de un Dios que es tres personas distintas a través del Nuevo Testamento. La mayoría de los escépticos simplemente citan versos individuales para afirmar que Dios no es una Trinidad. Lo cierto es que hay lugares donde las tres personas son mencionadas juntas y son distintas entre sí. Mateo 3:16 al 17 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 28:19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchos escépticos dicen que este verso fue añadido después, pero no hay buena evidencia de que este sea el caso. La idea de que este verso fue añadido después no es más que una conspiración en ese punto, dado que varios de los primeros padres de la iglesia lo citaron y ningún manuscrito se ha hallado sin este. Continuando también vemos la Trinidad en Tito 3:4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Podría seguir, pero estos versos solo mencionan a las tres personas de Dios. La mayoría de los unitarios no niegan que el Nuevo Testamento menciona a las tres personas, sino niegan que el Espíritu Santo y Jesucristo son ambos eternos y completamente divinos existiendo con Dios el Padre. Sin embargo, esto es fácil de refutar. El Nuevo Testamento dice que Jesús y el Espíritu Santo son ambos divinos y eternos. Comenzaremos viendo al Espíritu Santo. En Hechos 5:3 al 4 vemos que Pedro llama directamente al Espíritu Santo Dios. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El verso 3 dice que Ananías le mintió al Espíritu Santo, pero el verso siguiente dice que Ananías le mintió a Dios. Entonces Pedro le llama al Espíritu Santo Dios. En otros pasajes vemos los atributos de Dios aplicados al Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice que el Espíritu Santo es eterno. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Primera de Corintios 2:10 dice que el Espíritu Santo es omnisciente, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que, de acuerdo con las Escrituras, el Espíritu Santo es eterno y es omnisciente. Ahora, algunos escépticos dicen que el Espíritu Santo solo es la fuerza de Dios, pero hay versos donde el Espíritu Santo habla y hace más de lo que una fuerza es capaz. Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo habla y ordena. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Pablo dice más tarde en Romanos 8:27 que el Espíritu Santo tiene una mente, así que claramente el Espíritu Santo es más que una fuerza. Tiene atributos de Dios y es llamado directamente Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios, pero distinto del Padre, que también es Dios. Ahora, lo que muchos escépticos argumentan es que Jesús no es Dios y nunca declaró serlo. Constantemente dicen que no hay verso en la Biblia donde Jesús dice que Él es Dios, pues en realidad sí los hay, de hecho hay varios. Los escépticos buscan un verso donde Jesús diga: soy Dios. Y si estuviese hablando con hablantes modernos del español, eso es exactamente lo que diría. Pero él estaba hablando con personas judías antiguas, y si Jesús hubiese dicho, soy Dios, ello no significaría que estaba declarando ser el Dios eterno todopoderoso de los cielos. En Juan 10:30 al 36, Jesús cita el Salmo 82:6 para mostrar que si alguien afirma ser un Dios, no significa definitivamente que se está afirmando ser el Creador eterno. Para los judíos antiguos, si alguno se llamaba a sí mismo con el nombre personal de Dios, estaba cometiendo blasfemia
por declarar ser el Señor, y eso es exactamente lo que vemos. En Juan 8:58 Jesús dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús dice que Él es yo soy, lo que indica una correlación con Éxodo 3:14, cuando Dios le dijo a Moisés que Él era yo soy el que soy. Muchos escépticos dicen que no hay correlación y que Jesús solamente estaba diciendo que Él existía antes de Abraham, pero eso no es lo que el verso dice. Jesús usa esta frase para contrastar entre el comienzo de Abraham con su propia falta de comienzo. En otras palabras, Jesús no era como Abraham, traído a existencia, sino que Cristo simplemente es siempre, y tiene una existencia continua presente. Esto se ve más claro en las palabras griegas usadas, genestai y eimi. Robert M. Bowman Jr. dice: el auristo genestai, venir a existencia usado para Abraham, es contrastado con el presente eimi, el cual puede expresar duración hasta el presente, yo he sido y aún soy, también como el presente simple, yo soy. Jesús declara que su modo de existencia trasciende el tiempo, como la de Dios, y su yo soy es entendido por los judíos como una declaración de igualdad con Dios. Si Jesús estaba diciendo simplemente que existía antes de Abraham, hubiese dicho ego y barco. Al decir ego eimi, estaba diciendo que él simplemente existía sin un comienzo pasado, a diferencia de Abraham que tuvo comienzo. Esto es por lo que los judíos querían apedrearle en el verso siguiente, porque Jesús dijo que él era el Señor. Ahora, este no es el único lugar donde vemos a Jesús declarando ser yo soy. Hay otras instancias en el libro de Juan. Jesús también declara ser Dios en los otros evangelios. Aunque no se aparente en el español, en griego Jesús hace la declaración de ser el gran yo soy también. Cuando Jesús caminó sobre el agua en Mateo 14:27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En estos tres pasajes en el griego Jesús dice ego eimi, yo soy. El verso en griego dice tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que tenemos varios versos donde Jesús declara ser el Dios eterno. Pero también Jesús constantemente se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Algunos escépticos dirán que este es Jesús afirmando su humanidad al llamarse a sí mismo un Hijo del Hombre. Pero en realidad lo opuesto es verdad. En Daniel 7, una figura divina conocida como el Hijo del Hombre se dice que tiene un dominio eterno y que está sobre las nubes del cielo. Y cuando Jesús fue traído frente al Sanedrín en Marcos 14, Jesús cita Daniel 7 para mostrar que él es la figura divina mencionada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, cuando Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre, en realidad él se estaba refiriendo a sí mismo como la figura divina en Daniel 7. La otra cosa interesante sobre esto es que en el Antiguo Testamento, la acción de montar sobre las nubes es exclusiva de Dios solamente. Así que Jesús no solo está reclamando divinidad, está declarando que hará algo que está reservado solamente para Dios. Jesús también hizo otras cosas que solo Dios puede hacer, como aceptar adoración y perdonar pecados. En Mateo 9, 2-6 leemos: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, la Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús declaró que Él también tiene esa autoridad. Así que creo que es muy claro que el Nuevo Testamento dice que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios, y son distintos entre sí. Esto es más claro en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Además de este verso y los demás que ya he mencionado, hay muchos versos que muestran la distinción y la coexistencia de los tres miembros de la Trinidad. Entonces, no son diferentes modos de un mismo Dios, pero hay algunos escépticos que llevan esta distinción muy lejos para decir que hay tres dioses separados. Pero eso es inconsistente con el resto del Nuevo Testamento que dice que solo hay un Dios, no tres. Aún más, vemos a los tres miembros de la Trinidad actuando como uno. En Juan 14:17, Jesús dice que después de que Él se vaya, el Espíritu de verdad vendrá y vivirá en ellos. Pero en el verso 21 dice que Él se manifestará a ellos. Pero después leemos en el verso 23 que es en realidad el Padre el que vendrá con Jesús a vivir en ellos. Así que, ¿quién vendrá a vivir en nosotros? ¿El Espíritu Santo, Jesús o el Padre? Es obvio que los tres actúan como uno y son uno.
justo como el Nuevo Testamento nos dice. Como es claramente visto, hay una fuerte enseñanza de la Trinidad en el Nuevo Testamento, y apenas cubrí la evidencia. No mencioné el libro de Apocalipsis, y toqué superficialmente la evidencia en los Evangelios. Entonces, la única manera de negar la Trinidad es negando el Nuevo Testamento, porque es obviamente clara. Incluso sin mencionar 1 de Juan 5:7, el Nuevo Testamento enseña que Dios es trino en su naturaleza.